A continuación voy a abordar brevemente tres textos de Heidegger. El primero es Concepción del mundo como tarea de la filosofía. El segundo es ¿Qué es la filosofía? Y el tercero, Ser y tiempo, la parte que se pregunta por el ser. Y el texto, finalmente, abordo el texto de Wittgenstein, el Tractatus Lógico-Filosóficos. El primero, la concepción de mundo como tarea de la filosofía. Heidegger analiza cómo la concepción de mundo ha sido entendida como el esfuerzo de los grandes pensadores por observar el sentido último y el origen de lo real. Este punto de vista identifica la filosofía con una metafísica que busca validez universal a través de la interpretación y de la naturaleza y el espíritu, ofreciendo al hombre una guía para su vida individual y social. Se asume que la filosofía y la concepción del mundo significan lo mismo, siendo la concepción de mundo la última expresión más clara de la tarea inmanente de la disciplina. No obstante, el autor Heidegger introduce una crítica al diferenciar esta postura de la filosofía científica o la ciencia crítica de los valores, la cual limita a la filosofía al sistema de normas lógicas, éticas y estéticas de la validez absoluta. En este sentido, la concepción de mundo no es ya la tarea central, sino un límite externo donde las ciencias es el comienzo y el final de la postura personal del filósofo. Entonces aquí aparece una paradoja, y es si la filosofía se desvincula totalmente de la concepción del mundo para ser una ciencia originaria, parece que renuncia a su misión histórica, pero a la vez se libera de la subjetividad para enfrentar el problema de su propia naturaleza. El segundo texto es ¿qué es la filosofía? Entonces allí Heidegger sostiene que la pregunta por la esencia de la filosofía es un camino que ya estamos recorriendo y que posee una naturaleza griega. El término filosofía es el nombre que determina el destino histórico, digamos, determina el destino histórico de Occidente y el origen de las ciencias modernas. Antes de consolidarse como una disciplina académica, el filósofo era aquel que vivía en armonía con el conocimiento. Con Platón y Aristóteles, esa perspectiva cambia y la filosofía se convierte en la búsqueda de la esencia del ente. Entonces establece como la ciencia que investiga los primeros principios y causas. Allí Heidegger propone que la filosofía es una forma de correspondencia que habla en sintonía con el ser. Esta correspondencia es un acto intelectual y está enraizada en un temple o en un empuje de ánimo o disposición afectiva, digamos. Mientras que para los griegos el motor fue el asombro, en la modernidad es la duda y la búsqueda de la certeza. Así la filosofía se define como una escucha atenta al lenguaje y al ser, donde el pensar debe corresponder a aquello que se le manifiesta desde la historia y la existencia. El tercer texto es Ser y tiempo, la parte de la pregunta por el ser. Allí Heidegger parte de la denuncia de que el ser, la tradición metafísica se ha olvidado y la tradición metafísica ha silenciado la pregunta original de Platón y Aristóteles. Y ese olvido se sostiene sobre tres prejuicios. El primero, que el ser es el concepto más universal y por lo tanto no requiere explicación. El segundo, que es indefinible, y el tercero, que su significado es evidente por sí mismo. Heidegger argumenta que es necesario replantear la pregunta por el sentido del ser, pues aunque usamos el término constantemente, carecemos de una comprensión clara de su fundamento. Para abordar esta búsqueda, Heidegger analiza la estructura formal de la pregunta, distinguiendo entre lo que se pregunta, es decir, el ser, lo que se interroga, es decir, el ente, y lo que se busca hallar, es decir, el sentido. Heidegger identifica el Dasein, que el Dasein pues es el ser humano, como el punto de partida necesario para que, pues digamos que es el único ente que une la relación comprensiva con su propio ser y cuya existencia es siempre una cuestión para sí mismo. Así la investigación se desplaza desde una descripción abstracta de objetos hacia una analítica existencial, donde el entender el ser implica primero comprender la estructura de aquel ente que habita el mundo y se pregunta por su sentido. El cuarto texto es la obra Tractatus Lógico-Filosóficos, una parte del Tractatus de Wittgenstein, y allí constituye un intento riguroso por delimitar los alcances del lenguaje, el pensamiento y la realidad. Wittgenstein plantea que el mundo no está compuesto por cosas sino por hechos,
y que el lenguaje tiene la función de representarlos mediante proposiciones con estructura lógica. Estas proposiciones actúan como imágenes de la realidad, en la medida en que comparten su forma lógica, es decir, lo que permite distinguir entre lo que puede decirse con sentido y lo que carece de significado. A partir de esa concepción, Wittgenstein sostiene que solo el lenguaje que describe estados de cosas posibles, es decir, el lenguaje científico, posee sentido, mientras que ámbitos como la estética, como la ética y como la metafísica quedan fuera de los límites de lo que es posible decir, de lo decible. En este contexto, la filosofía no debe formular teoría, sino ejercer una función crítica de la clasificación del lenguaje, eliminando confusiones derivados de su uso inadecuado. Así, los límites del lenguaje se convierten en los límites del mundo, estableciendo una frontera estricta entre lo expresable y lo inefable. Claro, aquí esta propuesta muestra una tensión, digamos una contradicción fundamental, una tensión fundamental. El excluir del lenguaje significativo dimensiones esenciales de la experiencia humana. Allí Wittgenstein reconoce implícitamente la existencia de lo indecible. Esto sugiere que el lenguaje lógico es central para el conocimiento, pero no agota la totalidad de lo real. El Tractatus, digamos que se puede interpretar tanto como una crítica a la metafísica tradicional como una reflexión sobre los límites del conocimiento que abre el camino a posteriores abordajes del lenguaje en la filosofía contemporánea. Muchas gracias, mi nombre es Nelson Durán y soy estudiante de filosofía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Nos vemos en un próximo episodio.